bendiga grandemente, Pastor Merari Alcides. El mismo, así que, sí. que el Señor le bendiga grandemente, Pastor. Estamos Amén. muy contentos de que esté en medio nuestro. Así que bendiciones. Amén, sí, muchas gracias por la invitación de nuestro pastor Juan, su esposa, ahí su familia. Contento también porque aunque no conocemos a todos los hermanos de los lagos, sí conocemos ahí nuestro hermano Pedro, nos hemos hospedado, hemos compartido acá, las veces que venía a Calbuco también participaba de las reuniones acá, hermano de nuestra hermana Betty Cofré. Así que muy agradecido del Señor de esta oportunidad. La verdad que en la mañana estuvimos compartiendo con la Iglesia Bautista de Puerto Varas, ahí nos tocó coordinar el culto. Nosotros somos misión de la Iglesia Bautista de Puerto Varas y justo dijimos, vamos a tener culto en la tarde, en la mañana vamos a estar un poco desocupados, tranquilos, relajados, pero el Señor igual nos llamó y nos hizo trabajar con Puerto Varas. Así que bien, ha sido un día bien bendecido con harto culto. ¿Pastorita? Sí, buenas tardes mis hermanos, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Un gusto para nosotros poder compartir esta reunión en conjunto con nuestra iglesia. Bueno, hay algunos hermanos ya conectaditos de nuestra iglesia. Tenemos nuestro hermano Ricardo, a ver si el hermano Ricardo levanta su manito ahí para que lo conozcan. Está en su trabajo, él como guardia trabaja, así que está haciendo jornada de trabajo. Bendiciones mi hermano, mi hermana Noelia también está por ahí. Ahí está nuestra hermana Noelia, que trabaja en el Ministerio de Misericordia, ella también. Y nuestros hermanos, la familia Monsalve, ahí están también. Ellos van viajando al norte. Así que el Señor les bendiga. También se conectaron desde el vehículo. Así es que qué bonito, qué maravilloso el deseo de donde estemos, de lo que estemos haciendo, apartar tiempo de conectarnos, de estar en comunión con nuestros hermanos, con la iglesia. También parece que está nuestra hermana Verónica por ahí también con su cámara oculta. Ella también vive en la isla. La señal es media lenta para allá, así que ella conecta su camarita de repente. Hermana Verónica, que el Señor le bendiga. Ahí también tenemos nuestra hermana Verónica. Así es que mis hermanos de los lagos, un gusto, realmente una bendición para nosotros poder compartir con ustedes, conocerles, verles. Hay mucha gente, muchos hermanos en distintos lugares que están reuniéndose, alabando al mismo Dios. Así que aunque seamos poquitos, aunque creamos de repente que estamos aislados, hay un pueblo cristiano que ha creído, que ha conocido en este Dios maravilloso y hace todo su esfuerzo para seguirle en este tiempo tan difícil. Así que el Señor les bendiga a ustedes donde están, en su casita. Y bueno, antes de la palabra queremos exaltar a nuestro Señor con una alabanza, que es el Salmo 42, que ustedes ya conocen. Que sea así, tal como dice este Salmo, que nos sintamos siempre con la necesidad de esa agua fresca que el Señor tiene para cada uno. Así que el Señor les bendiga, mis amados. Bueno, brevemente, nosotros hace muchos años atrás componíamos un trío, era mi papá, mi esposa y yo. Éramos un trío con boleritos, vals y todo eso. Y hoy día le dije yo a mi esposa, hace muchos años que no cantábamos de este estilo, siempre hemos estado por la música más nueva. Pero hoy día le dije, ¿por qué no compartimos una canción de nuestra juventud, pero que de estilo con sabor a un poquito añejo? Pero la palabra de Dios nunca deja de ser, se mantiene vigente ya. Así que queremos compartir esta alabanza al Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué te abates, alma mía?
ellos decían, ¿cuál es tu Dios? Mi alma tiene sed de un Dios vivo, de un Dios omnipotente. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Amén, gloria al Señor. Por declarar la palabra del Señor, estas promesas, el salmista se exigía, se autoexigía, se hacía una disciplina. Dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué en medio de las circunstancias adversas te abates, te preocupas? Usted puede estar en este momento pasando alguna dificultad, su familia, nosotros también hemos tenido nuestras preocupaciones, son cosas de la vida. Pero mire qué extraordinario esta canción y esta porción de la palabra nos crea disciplina, nos crea convicción, nos Amén. crea un desafío. El salmista dice, ¿por qué te abates? Se pregunta a sí mismo, ¿por qué tengo yo que estar tan preocupado? Confiemos en las promesas que son Amén. abundantes en la palabra del Señor, son abundantes para nuestra vida. Amén. Así que me alegro mucho de ver a varias personas ahí, varios hermanos. Es importante cuando la iglesia hace y toma este desafío, que ya no es como la iglesia de antes, sino que hace disciplina, que hace compromiso, que hace desafío, que hace realidad el Evangelio hoy día a través de estas pantallas. No sé cómo hubiese sido el ministerio de Jesús si hubiera existido Zoom en ese tiempo. Quizás las multitudes no lo seguirían de la manera que lo siguieron, quizás hoy día estarían un poco conectándose. Esta modalidad de iglesia es como yo el otro día lo compartía en nuestra misión y decía, esto es como un poco como iglesia a la carta, porque uno elige, no, hoy día me conecto, hoy día no me desconecto, mañana sí, hoy día no, ay no, en el culto de oración no, mejor otro. Y si uno se entra a Facebook o alguna plataforma, desliza el dedo, dice este culto me gusta, este no me gusta. Es como que un poco ha pasado eso. Pero el verles acá, el verles presentes, con dedicación, con tiempo, con una conexión, con una preparación, habla de la disciplina que usted tiene con el Señor. Y también, ¿por qué no decirlo?, con su iglesia, con el liderazgo que tiene ahí en la primera iglesia, con los pastores. Nosotros como pastores nos sentimos bien, alegra en nuestro corazón ver a nuestros hermanos, nuestras ovejitas, la responsabilidad que el Señor nos ha confiado. Así que, qué bendición. Vamos a ir a la palabra. Pastor Juan, ¿algunas palabras a la iglesia? No, la verdad es que siga nomás. Amén. Estamos con hambre de Dios. Amén, excelente. Amén. Qué bien, aquí vamos a preparar esto. Ahí. La verdad que me preguntaba hay tanta palabra que compartir, de qué podemos hablar. Y quiero compartir una reflexión, la verdad que es un sermón un poco extenso, voy a tratar de resumirlo, pero quiero que podamos extraer la bendición de la enseñanza. Quiero que vaya a su Biblia allí, vamos a usar harto la Biblia, o bien tome apuntes, a Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Si lo encontró, bien, yo lo voy a leer desde mi casa. Acá dice, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es decir, Dios habla. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en este tiempo presente, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó por heredero de todo y quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué la sustenta? Dice que la sustenta con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y si nos vamos al capítulo 11 del mismo libro, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es el gran misterio y el gran debate que tiene hoy la ciencia y el conocimiento cristiano. Es cómo es posible, cómo podemos explicar que desde la nada exista todo. Y el libro de Hebreos ya nos está explicando de que todas las cosas existen y se sustentan, tienen un origen en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en cuando Dios habla. Mire qué extraordinario, cuando Dios habla, cosas ocurren. Las circunstancias cambian. Los tiempos, nuestros tiempos presentes son modificados. Vamos a ir reflexionando en esto, en cómo es que Dios ha hablado, cómo es que Dios habla y cómo es que Dios nos hablará en el futuro. Mire qué maravilloso. Cuando pensamos en hablar, necesariamente tenemos que pensar en un lenguaje, en un idioma. Tenemos que pensar en los códigos en los que el mensaje se entrega. Muchos problemas a veces hay en la comunicación porque o el lenguaje no es el correcto, o los códigos de la comunicación no son las correctas, o no interpretamos, no entendemos lo que se nos dice bien. Pueden pasar muchas cosas en esto de la comunicación. Pero hay un punto del que quiero que comencemos y es desde el origen de la Biblia, desde el Génesis, cuando Dios habla. Las primeras cosas que la Biblia nos cuenta que Dios hizo. Puede ir ahí al libro de Génesis mientras, dice, cuando nosotros hablamos, pensamos o nos involucramos en esta idea del lenguaje, tenemos que pensar en varias cosas. Probablemente tenemos profesores aquí, la esposa del pastor es profesora, así que comprende mucho esto de la enseñanza del idioma. Así que hay distintas formas de plantear un mensaje, hay distintas formas de hacernos entender. Pero así con todo, con la tremenda variedad de idiomas, de lenguas vivas, lenguas muertas, hoy día se habla incluso de lenguas muertas, idiomas que ya no existen, sin embargo han podido ser descifrados de alguna manera, créame que nos ha costado como humanidad poder entender el mensaje de Dios. Así que para entender el mensaje de Dios, la cita bíblica que leíamos dice que habiendo Dios hablado desde la antigüedad de distintas maneras, muchas veces, a través de sí mismo, a través de los profetas, a través de Cristo, dice, se ha hecho entender hacia nosotros. A veces nosotros no logramos comprender los mensajes por visiones, por cuestionamientos personales, a veces por estructuras de nuestro pensamiento, por costumbre, a veces incluso hasta por tradición cristiana. Yo recuerdo que cuando era mucho más joven, llegó un pastor nuevo a la iglesia y a mí no me gustó el estilo del pastor. No me gustaba porque él era muy a la usanza tradicional de la iglesia. Y yo tenía hambre de renovación. Hoy día estoy al otro lado, hoy día soy pastor y de repente me encuentro con algunos jóvenes con la misma inquietud que tenía yo. Entonces me costaba entender el mensaje que el pastor quería plasmar. En realidad el problema no era el mensaje ni era lo que el pastor decía, el problema era que yo me resistía a entenderlo. Con Dios nos pasa lo mismo, pero vamos a la palabra. La Biblia nos enseña que la revelación de la palabra y su voluntad, sus enseñanzas, nunca fue traída por voluntad humana.
Es decir, todo lo que la Biblia nos enseña, toda la revelación que la palabra de Dios nos cuenta, ha sido netamente inspirada desde el Espíritu Santo, el corazón de hombres piadosos, hombres correctos, hombres entregados al servicio al Señor. Mire, vamos a Génesis 1:1, una cita muy conocida, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nada nuevo, probablemente usted ha escuchado esto muchas veces. Pero mira, aquí empieza lo maravilloso, en el versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz fue. Así de simple, desde la nada, desde en medio de las tinieblas, desde en medio de la inexistencia de luz, dice que desde el hablar, la luz fue generada. El poder de la palabra de Dios, cuando Dios habla, muestra la potestad que Él tiene sobre toda creación. Cuando Dios habla, tiene potestad sobre su vida, sobre la naturaleza, tiene potestad sobre el mundo y tiene potestad sobre nuestra eternidad. Seguimos rápidamente. Génesis 1 del 26 al 31 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias del campo, sobre todo lo que hay en la tierra. Y 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego el 28 dice: y los bendijo. Y les dijo, Dios vuelve a hablar, y vuelve a hablar para bendecir. Primero habla para crear, luego habla para bendecir. Seguimos. De ahí en adelante, ¿qué pasó? Que Dios empezó a revelar su verdad. Hablaba, dice que hablaba con Adán, con Eva. Hablaba con los hijos de ellos. Habló con toda la descendencia. Habló con Noé. Habló con Abraham. Habló con Moisés. Y si usted revisa la Biblia y el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta todas las veces que Dios habló y las cosas extraordinarias que ocurrieron. Parecía que estuviéramos hablando de un Dios del recuerdo. Pero no es así. Dios habló en el Antiguo Testamento. Habló a través de los profetas. Habló por sí mismo. Habló desde su revelación a los santos hombres de Dios. Pero podría ser un lindo Dios del recuerdo. Podríamos estar hablando de un Dios que antes habló. Hablaba con José, con sus hermanos, con Josué. Le dio instrucciones a Josué, le dijo cómo conducirse por la vida. Le hablaba en el periodo de los jueces. Habló luego con los profetas. Y desde allí Dios ha plasmado su revelación y su voluntad a cada persona para cada vida. ¿Y cómo hablaba Dios? Si usted ha leído la Biblia, Dios hablaba a través precisamente desde su voz audible. Dios habló a través de las circunstancias. Dios habló a través de un entorno. Incluso una vez dice que hizo hablar un burro. Si usted conoce esa historia, ¿recuerda el profeta que no quería ir donde el Señor lo estaba enviando? Y a Jonás le habló, le entregó un mensaje. ¿Desde dónde? Desde el vientre de una ballena. No era una ballena, de un pez grande. Desde el vientre de un pez grande Dios habló. Pero mire qué hermoso. Es que Dios siempre se hace entender. Dios siempre va a buscar la manera de hacerse entender y entregar el mensaje de salvación y las instrucciones que Él tiene para su vida y la mía. Muchas veces Dios nos habla y nosotros no oímos. Dice cuando decía, el que tiene oídos para oír, oiga, decía Jesús. Está grabando, pero no el celular. Sí. ¿Hay un audio por ahí? Luego, lo otro que es importante que usted comprenda es que Dios nunca ha estado condicionado a la situación personal suya o de algún humano. Nunca ha estado condicionado. Él es capaz de transmitir su mensaje de las maneras más sorprendentes, a fin de que el hombre sea salvo. Pero hasta aquí, como les decía yo, solo pareciera que estuviéramos hablando de un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del recuerdo. Pero Él sigue obrando. ¿Cuántos saben que Dios, y cuántos tienen la convicción, la fe de que Él sigue obrando, de que Él sigue hablando, de que Él sigue
en esta búsqueda incesante, incansablemente buscando quien quiera oírle. Dios no es un Dios que habló solo en los antiguos tiempos, no es solo un Dios que habló a nuestros padres. Muchos de nosotros venimos de una familia cristiana evangélica, de cuna cristiana, como se dice, como se conoce en el ambiente de las iglesias. Venimos de cuna cristiana. Y mucho de lo que conocimos o hemos aprendido de Dios ha venido de la enseñanza de la iglesia. Pero en algún momento Dios también habló, tocó nuestro corazón y de manera individual Él ha querido tener un trato con usted y conmigo, con cada uno de los que está en esta reunión. Dice, la Biblia nos enseña que el cielo y la tierra van a pasar, pero lo que Él dice, lo que Él ha dicho, sus palabras no van a pasar. Muchas veces nosotros hacemos de nuestra vida cristiana una especie de voluntariado. Sentimos y hasta asumimos que servir a Dios en cierta medida o ser parte de la iglesia es una cuestión voluntaria. Es una decisión que recae en mí. Pero quiero decirle que es Dios el que le ha estado llamando y el que le está impulsando diariamente a mantener su vida cristiana. A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, de su devocional personal, a través de la alabanza que escucha. Hubo un periodo en el que, en la historia bíblica, en el que Dios aparentemente no habló, el periodo intertestamentario. 400 años en los que no hubo voz de profetas, no hubo más anuncios, sino que el pueblo de Israel y la humanidad quedó en un aparente silencio de Dios. Pero Dios en ese silencio estaba trabajando. Como dice una canción, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y estaba produciéndose un cambio en los códigos. El mensaje en el Antiguo Testamento fue a través de los profetas, pero ahora, después de estos 400 años del periodo intertestamentario, viene la revelación, la palabra, el Evangelio de Juan dice que la palabra misma hecha carne. El verbo mismo hecho carne, está hablando de Jesús. Llegó nuestro Señor ahí. Hizo su venida a este mundo con propósitos, con planes claros. ¿Y a qué vino Cristo? ¿Qué hizo durante su ministerio? A predicar, siguió entregando el mensaje de Dios a la humanidad. Lo que no quiso ser oído desde la boca misma de Dios, lo que no quiso ser atendido desde la boca de los profetas, hablando por Dios, inspirados por Dios, ahora Dios mismo, hecho hombre en la persona de Jesucristo, ahora empieza a transmitir el mismo mensaje. Y es así como llegamos al Evangelio cuando estaba Juan el Bautista predicando y decía, la verdad que le preguntaron si él era el Mesías. Y él dice, no se equivoquen, amigos, queridos discípulos. Él tenía sus discípulos, no se equivoquen. Dice, viene uno que es más poderoso que yo. Es tan poderoso que yo ni siquiera soy digno de desatar, dice, sus zapatos, su calzado. Dice Marcos 1, versículo 9, dice, en aquellos días Jesús de Nazaret, dice, fue bautizado por Juan el Bautista. Y mire, aquí ocurre algo, una escena que a veces la pasamos por alto. Dice, y vino una voz desde los cielos que decía, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Es decir, lo que parecía el silencio de Dios durante mucho tiempo, en el tiempo de Jesús se hizo vigente. Dios seguía hablando a aquellos que estuvieron allí escuchando, viendo el bautismo de Jesús, y siguió vigente a través de las palabras posteriormente de Jesús. Jesús muchas veces dijo, de cierto os digo, cuando quería decir algo, quería destacar algún mensaje especial, Jesús decía, de cierto os digo. Es como decir, pongan atención, esto es muy importante lo que voy a decir, estoy por revelar una joya, una perla de la teología, estoy por revelar una joya de salvación. Y en algún momento Felipe pregunta ahí, en una conversación íntima, y en Juan 14 dice, Jesús le dice, las palabras que yo hablo,
por si alguno tiene duda, le está comentando a sus discípulos, por si alguno tiene duda, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, por Él hablo. Es decir, en Cristo se cumple el mensaje pleno anunciado en el Antiguo Testamento a través de los profetas y desde la creación. Créanme, le dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y las palabras que refiero, el mensaje que yo doy, viene de Él, porque mi Padre y yo somos uno. Las palabras de Jesús fueron verdaderas en su tiempo. Y créame que las palabras de Jesús siguen siendo verdaderas hoy. A veces caemos como cristianos en un relativismo de fe. Es curioso cómo nuestra fe y cómo nosotros, si nos miramos a la luz de la palabra, a veces sentimos que vivimos un evangelio relativo. Ignorando, olvidando las palabras de Jesús. Olvidando las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando los discípulos le dicen, pero si esto es así, entonces le dice, revélanos al Padre. Y Jesús le dice, bueno, el que me ve a mí, ve al Padre, porque de Él vengo. Luego viene Jesús, aquí estoy haciendo un resumen, luego viene Jesús y le comienza a anunciar a los discípulos que es necesario que Él vaya a la cruz, que es necesario pasar por este trago amargo, como Él mismo lo dice, pase de mí esta copa. Y Él comienza a decirle que no los dejará solos, que enviará un consolador, que enviará a alguien que también estará en medio de su iglesia, animando, impulsando, corrigiendo, que nos convencería de pecado y de justicia. Está hablando del Espíritu Santo, es decir, Dios habla de distintas maneras, tal como nos cuenta Hebreo, habiendo Dios hablado de distintas formas. Rápidamente, Dios nos habla desde la creación. En teología eso se llama la revelación general. Nos habla desde la creación, sin que nadie tenga mucho que explicarnos, o quizás sin que alguien tenga mucho conocimiento de la teología misma o profunda, al contemplar la creación, al contemplar allí los cielos, al admirarnos en las montañas, en las maravillas de las especies creadas, podemos tener en nuestro espíritu, sentir el testimonio de la reflexión de que hay un creador, de que alguien extraordinario está allí hablándonos. Así que Dios nos habla de la manera más básica posible, desde la creación, desde lo creado. Nos habla desde el ver a nuestros hijos, nos habla desde el ver los nietos, nos habla desde el ver los milagros, la transformación de vida de los nuevos creyentes que se unen a las iglesias. La revelación general. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa para decir yo no entiendo acerca de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo cómo es que Dios también habla desde lo más básico. A veces encontramos personas que para servir a Dios, incluso a veces como cristianos de años, nosotros decimos, a ver, yo necesito que usted me explique, pastor, y un poco en un tono de soberbia, yo necesito que usted me explique porque no entiendo esto de Dios. Casi como pidiéndole cuenta, la creación pidiéndole cuenta al Creador. Y Pablo le escribe a los romanos precisamente en una situación diciendo, mira, no hay excusa para decir que no somos capaces de comprender lo que Dios quiere decir para nuestras vidas. Podemos aceptarlo o no, ese es otro punto. Pero de que entendamos el mensaje de Dios, en el 100% de las veces lo comprendemos claramente. Cuando Dios nos habla a través de las circunstancias, dice que el Espíritu Santo nos trae convicción y estamos obrando de tal manera que el Espíritu Santo trae paz a nuestra vida, o al contrario,
El Espíritu Santo está gimiendo, como dice, con gemidos indecibles, trayendo convicción, diciéndonos que eso que estamos haciendo está mal. Mire, yo recuerdo el testimonio de un pastor amigo, que decía él que estaba preparando el paseo para la iglesia. Y dice que fue a comprar carbón. Y llegó a un puesto donde había un hombre vendiendo carbón. Y le quedaban como 2 o 3 sacos de carbón y él le preguntó ¿cuánto vale el carbón? Porque la iglesia lo necesitaba. Y él le dijo, vale como, no sé, 3.000 pesos el saco de carbón. Oh, dijo el pastor, dijo, qué barato. Voy a comprar 3 sacos para la iglesia, porque voy a aprovechar la oferta. Y compró los 3 sacos y se los llevó. Y dice que cuando iba de camino, había avanzado 1 o 2 cuadras, siente que el Espíritu Santo le dice que fue un negocio injusto. Que él, sabiendo que el carbón valía el doble, se había conformado en pagar ese precio minúsculo. Que el carbón poco menos que estaba regalado, entre comillas. Y el pastor decía que se dio la vuelta, se puso a orar y dijo, Señor, yo no me di cuenta, pero estoy entendiendo el mensaje. Debo ser justo hasta en estos detalles. Y el pastor volvió y fue y le pagó la diferencia de precio. Y se fue en paz. Detalles como esos donde el Espíritu Santo nos amonesta y nos inquieta, como Dios es la manera que Dios tiene muchas veces, no siempre, pero muchas veces de hablarnos. Pero a veces nuestros sentidos están bloqueados, nuestros oídos espirituales están bloqueados, nuestra convicción, por decirlo de alguna manera, nuestra sensibilidad en Dios está atrofiada. Es muy preocupante cómo en este tiempo de pandemia, y sin querer juzgar a nuestros hermanos, vemos, y como pastores muchas veces vemos cómo el sentido y el oír de la palabra de Dios está atrofiado eso en nuestros hermanos. No hay vida de oración, no hay vida devocional, no hay búsqueda. Dios habla a través de la oración. Romanos 8, versículo 26, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿cómo hemos de pedir y cómo nos conviene? Dice, Él intercede con nosotros por gemidos indecibles. Versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el lenguaje de Dios, el hablar de Dios, no es un hablar histórico, es un hablar vigente. No solo hablamos de los célebres sermones de Jesús, el sermón del monte, un mensaje lleno de promesas, lleno de consuelo, lleno de inspiración, lleno de compasión. Jesús hablaba allí, mostraba el corazón amoroso, amante de Dios por la humanidad. Pero el mensaje de Jesús fue muy diferente desde el sermón del monte a sus 3 últimos años. Porque incluso en la instrucción de sus discípulos, Jesús esperaba un desarrollo, Jesús esperaba un crecimiento, Jesús esperaba mayor fe, mayor responsabilidad en sus discípulos y mayor responsabilidad en lo que serían los líderes de su futura iglesia. Pero hasta ahí todavía vienen a ser casi recuerdos de las palabras de Dios. Pero hay algo aún más extraordinario, que Dios, no, como le digo yo, está hablando hoy a través de las circunstancias, Dios está hablando a través de cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay algo más. Dios no cesará de hablar porque si seguimos recorriendo la Biblia, vamos a Apocalipsis 21. Mire qué maravilloso lo que nos cuenta. Desde el Génesis vamos pasando rápidamente a través de la historia, porque quiero detenerme. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice, y oí una gran voz desde el cielo que decía, aquí viene el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Alguien desde el cielo estaba hablando cómo era que Dios estaba recogiendo o iba a reinar junto a los suyos. Y dice, esta voz que el apóstol Juan nos cuenta, dice, y Él mismo, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Nos está haciendo, como se dice en lenguaje moderno, los lolos, un spoiler de la película. Nos está contando lo que viene. Hoy día usted y yo estamos viviendo en una realidad y estamos escuchando mensaje y palabra de Dios. De distintas maneras, en los devocionales diarios, en los cultos de intercesión, en los cultos del día domingo. De repente en la radio que usted sintoniza y algún programa, o en Facebook, no sé en qué plataforma, pero siempre el Hijo de Dios está buscando palabra del Señor, de distintas maneras. Pero ahora el Señor nos trae una revelación de cómo Él va a hablarnos en el futuro. Y el que estaba sentado en el trono, mire qué maravilloso, el que estaba sentado en el trono, dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras, las palabras de Dios, son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, son vigentes. Y le dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Y escribe, le dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6, y me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Cuántas veces usted y yo hemos leído esta cita? Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Hay promesas de Dios que están por cumplirse en su vida y en la mía. Hay promesas que no son solo para esta vida pasajera, terrenal, en este cuerpo, sino que Dios hablará, Dios mismo está hablando de lo que nos espera en una eternidad gloriosa con Él. Al que venciere, dice, heredará todas las cosas. Mire qué maravilloso. Y dice, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Muchas veces los cristianos vemos nuestra vida, nuestra relación con Dios, solo desde este tiempo presente. Y es cierto, es el tiempo presente el que nos afecta. El tiempo presente es el que de repente moldea nuestro carácter. De repente estamos pasando algunas pruebas, algunas circunstancias complicadas. Pero tenemos gloriosas, maravillosas promesas de Dios desde el Génesis en adelante. Y ahora estamos conociendo una promesa que se va a concretar, que se va a cumplir en la eternidad. Y esa promesa no es para otros, esta promesa es para usted y es para mí. Yo soy el alfa y el omega, dice, desde el Génesis Dios habló, dijo, y sea la luz. Desde allí, de esa primera frase, desde el principio hasta el fin, lo que estamos leyendo ahora en la Biblia, dice, al que tuviere sed yo daré gratuitamente agua, daré vida, y al que vence todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas las que usted y yo tenemos que vencer? Tenemos problemas de ánimo, tenemos problemas de fe, tenemos a veces disgustos, tensiones con nuestros hermanos. Es más, a veces tenemos tensiones con nuestros pastores, tenemos tensiones en nuestra familia, tenemos tensiones económicas, tenemos problemas en la salud. Pero Él dice, al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. La culminación del plan de salvación ideado en Génesis. Todos los relatos de la Biblia apuntan a este momento glorioso. Dice, y Él será mi hijo, y ella será mi hija. Hay un antiguo himno que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Dice, cuando usted y yo, dice, en la mañana estudiamos con el pastor Boris, decía, cuando estemos en aflicción, tenedlo por sumo gozo. Porque estamos siendo vencedores. Y es más, la palabra dice que somos aún más que vencedores. No sé, ya con ser vencedor yo estaría feliz. Pero Él nos llama a ser más que vencedores. Y sigue hablando el que estaba en el trono, Cristo mismo allí en todo su esplendor y toda su gloria, dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras, esto que estamos conversando, esto que estamos analizando, quizás cada punto de esto da por sí solo un mensaje exclusivo, pero lo estamos repasando. Dice, todas estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice, el Señor ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos
¿A quién le está mostrando el Señor esta gran revelación? ¿A quién le está haciendo spoiler? ¿A quién lo está invitando? Le está abriendo la cortina de la eternidad. Dice a sus siervos, para mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder alguna vez. Si usted está con su Biblia allí, dice las cosas que han de suceder pronto. ¿Sabe que de alguna manera muchas iglesias han callado este mensaje eterno? Cristo viene. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo viene. ¿Sabe que es lamentable cuando en nuestras iglesias no se proclama la venida de Cristo? Cristo nos llevará a su eternidad. Será quizás en este tiempo en la carne, en nuestra humanidad, o como lo cuenta Pablo, dice a través, dice, de la transformación de nuestro cuerpo en cuerpo de gloria. Pero hay un mensaje concreto y real que Jesús mismo está diciendo: he aquí, vengo pronto. Vengo pronto. Versículo 12 dice, lo repite otra vez, dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar, para consolar a cada uno según sus obras. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, cuán comprometido usted pueda estar con el Señor, o cuán comprometido pueda estar con su iglesia, responsablemente ante sus pastores, responsablemente ante su esposo, su esposa, o como hijo con los padres. Son tantas las variantes que se puede dar, pero aquí el mensaje es uno solo, dice: Él nos recompensará según nuestra conducta, nuestras obras. No vamos a hacer de esto una teología de ser salvo por obra, pero dice que el Señor considera nuestra conducta. Somos salvos por gracia. Eso es lo primero, esa es la base, somos salvos por gracia. Pero el paso siguiente es que esa gracia se revela, se muestra hacia el prójimo en obras. La evidencia misma de que hemos recibido la gracia de Dios son las obras que salen de nosotros. Apocalipsis 22, capítulo 13, una vez más lo repite, dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Versículo 16 les dice: yo, Jesús, soy la raíz de David, el linaje perfecto, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando nuestras oscuridades, cuando nuestras noches, cuando nuestros tiempos son sombríos, Él es la estrella de la mañana. Él es la luz en nuestro camino. Él es el nuevo despertar en medio de nuestras angustias. Nunca una angustia va a ser el fin, porque sabe que el fin le pertenece al Señor. Él es el principio y el fin. Entre el principio y el fin está nuestra existencia. En el intermedio, pero nuestro final, y así como nuestro origen, le pertenece al Señor. Y aquí es cuando nosotros comprendemos esta verdad de que las palabras, lo que Dios dijo en el Génesis, que lo que Dios dijo a través de los profetas, lo que Dios dijo de la boca misma de Jesús, lo que Dios dijo a través del mensaje y la prédica de los apóstoles, lo que Dios dice hoy a través de su revelación en Apocalipsis, nos da un cierre a esta verdad profunda y grande. Versículo 17 dice: el Espíritu y la iglesia. Es decir, esta promesa es una promesa individual y es una promesa colectiva. La iglesia también en el mundo dicen: ven. Si tiene su Biblia allí, véalo. Apocalipsis capítulo 22. Todo el mensaje de la Escritura se cierra en este ciclo. Él nos llevará a su gloria. Cristo viene. Nos llevará a su gloria y nos hará su tesoro especial. El que oye, dice, si usted está oyendo esto, dice, el que oye, diga, ven. Si usted está escuchando, está leyendo estas palabras junto a mí, está leyendo la palabra del Señor, diga conmigo: sí, ven, Señor Jesús. Y el que tiene sed y todavía no oye, el que tenga sed, que vaya y venga, dice. Y el que quiera, que tome del agua. Estamos en tiempos de gracia. Son tiempos difíciles. Son tiempos donde nuestra voluntad como hijos de Dios está siendo probada. Nuestra determinación como parte, como miembro de una iglesia, está siendo probada.
Nuestro corazón recto está siendo probado. El Señor nos libre de este relativismo del que hablábamos. Que el Señor nos libre, su Espíritu Santo nos corrija, nos amoneste. Que recibamos la corrección, el consejo de su palabra. Y podemos decir, como dijo Juan, dice en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Fin del comunicado. Fin de la teología, ciertamente vengo en breve, no hay otra cosa más que agregarle a la Biblia. Somos conocedores de sus promesas y entiendo de que estoy hablando a personas cristianos que llevan tiempo en el reino del Señor. Doy por sentadas las bases del conocimiento de la salvación en sus vidas. Pero el fin del comunicado es, ciertamente, vengo en breve. Y no lo tenemos ver como algo a lo cual temer. Lo tenemos que ver algo en lo cual confiar. Es su promesa. Es la promesa de Dios para usted y para mí. El Señor traiga frescura a estas palabras. Y que usted cuando se levante cada mañana diga, Señor, como dijo Juan, amén, sí, ven, Señor Jesús. Veía hoy día, y no sé, quizás a muchos les llegó un comunicado, el último video que sacó nuestro hermano Luis Palau, que falleció hace algunos días. Y tiempo antes dijo, yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Y lo único que anhelo es encontrarme con Él. Usted y yo tenemos el deber y la obligación de mantener nuestra vida a cuenta con Dios. Porque ciertamente el Señor viene en breve. Podemos buscar todas las excusas posibles y hasta razonables para no querer ir a la iglesia, para no querer conectarnos, para darnos como un chip libre ahora que estamos en pandemia. Pero ¿sabe qué? Ciertamente el Señor viene en breve. Y yo quiero decir, como dijo el apóstol Juan allí, que le cierra la Biblia, dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Si usted va a su Biblia, lo último que dice allí, en Apocalipsis, dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Este es un mensaje que, de alguna manera, las iglesias hemos callado. Y termina diciendo Juan, dice que la gracia del Señor sea con el pueblo santo de Dios. Y hoy día yo digo que la gracia del Señor sea con su pueblo santo, con su iglesia, con la nuestra, con las iglesias de la obra bautista, con las iglesias de otras corporaciones, de otros ministerios. La iglesia es una, tiene muchas formas. Pero recuerde, Dios habló en los inicios y cosas extraordinarias sucedieron. Dios habló a través de Jesús y cosas maravillosas ocurrieron. Dios habló a su vida un día y usted fue transformado en una nueva persona, en un nuevo creyente. Cosas extraordinarias ocurrieron en la vida suya y mía. El Señor ha transformado nuestra historia. Pero aún, recuerde esto, cosas extraordinarias y asombrosas están por ocurrir. Y ocurrirán en la eternidad. Como decía, Él será nuestro Dios. Ya lo es, pero Él lo será allá en lo eterno. Dice, Él enjugará cada una de nuestras lágrimas, de nuestras penas, nuestras tormentas. Hay mucha angustia por soledad en las iglesias. Hay mucha amargura, mucha necesidad espiritual. Hay mucho debilitamiento en la fe. Ciertamente vengo en breve. Yo le invito a que usted reflexione en estas palabras. Reflexione en estas palabras y diga, Señor, es tiempo de ponerme a cuenta contigo. Cada mañana necesitamos ponernos a cuenta con Él.